Buenas tardes. Tenemos el honor en la Cámara del Libro de presentar la conferencia La importancia del ISBN y el depósito legal para autores y editores. Hoy nos acompaña la señora Helga Ocampo, directora del Departamento de la Unidad Técnica, y doña Susan Coronado, administradora del sistema ISBN. A continuación, la señora Helga nos dará sus palabras. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, desde el Sistema Nacional de Bibliotecas queremos darle un saludo y queríamos brindar esta charla especialmente para autores, editores, porque hemos considerado muy importante el que todos ustedes conozcan lo que es en sí el ISBN y el depósito legal y cuáles son las ventajas de obtener estos dos recursos para todos los autores y editores. La Agencia Nacional ISBN depende de la Agencia Internacional en Inglaterra ISBN. En Costa Rica fue creada en 1983 y somos nosotros los encargados de asignar el número ISBN a los autores y editores de Costa Rica. La oficina se encuentra en el edificio Sinavi, que es contiguo a la Biblioteca Nacional. Ahorita vamos a entrar en sí a qué es el ISBN. El ISBN es algo así como la cédula de una persona. El ISBN es la cédula de un libro. Es un número que va a identificar a una edición específica de un libro. ISBN significa Número Internacional Normalizado para Libros. Ese ISBN se le asigna a cada libro y es diferente en cualquiera y no se repite en ninguna parte del mundo. Es un instrumento, el ISBN sirve también como una herramienta para cuando han sacado el libro, es una herramienta para la comercialización del libro. Si hay personas que no sacan el ISBN para sus libros, se pierden la ventaja que tienen no solamente ser conocidos a nivel internacional, sino también el que sus libros sean más fáciles de comercializar en las librerías. El ISBN está compuesto por 13 dígitos, en donde el primer siempre tiene que ir con la palabra ISBN adelante. El número 978, que es un número internacional, ese va para todos los números ISBN. Para el ejemplo que tenemos un segundo código, que en este caso es el 99977. Este segundo código, el ISBN, lo que va a identificar es el código del país. Ahí es donde nos diferenciamos entre cuáles libros son publicados en otros países y cuál es el de Costa Rica. Costa Rica le corresponde el número 9977. Y luego tenemos otro número, en este caso el ejemplo es el 58. Ya vamos por el tercer código del ISBN. Este tercer número, de 2 cifras, lo que va a identificar es la editorial. El cuarto número va a identificar el título de esa editorial. Por ejemplo, en este caso, el 494 corresponde a un título de la editorial que le corresponde el número 58. ¿Okay? Y finalmente existe un número que es un número matemático que lo da el sistema, que es lo que nos permite que el número sea único. Es una operación que da el sistema. Entonces, el ISBN, ya decimos, se compone por 13 dígitos y lo que nos va a decir es igual que la cédula de uno. Así como la cédula de uno le dice si uno es de San José o es de Cartago, en el ISBN el número le va a decir de qué lugar es, de cuándo se publicó el libro, de qué editorial es, de qué país es y en qué año se publicó. Eso es lo que nos va a identificar un número ISBN. ¿Qué publicaciones se le asignan ISBN? Las publicaciones son cualquier monografía, sea en cualquier formato, sea impreso, digital, sea audiolibro, en cualquier formato que ustedes se puedan imaginar. También los mapas, eso sí, mapas en formato de libro, como son los atlas. Tenemos también las películas y videos, pero películas y videos que son de carácter educativo. O sea, una película de Hollywood no lleva ISBN, pero sí lo lleva una película o un video
que se hizo, por ejemplo, para enseñar cómo se juega ajedrez o cómo se restaura un libro. Entonces, las películas que que son para enseñar alguna disciplina o un área, sí llevan ISBN. Igual los audiolibros también y los libros en braille. ¿Cuáles libros no llevan, cuáles documentos no llevan ISBN? Son bastantes los que no llevan ISBN. A veces muchos autores quieren solicitar el ISBN para un libro, por ejemplo, de colorear, pero a los libros de colorear no se les da ISBN, aunque tengan un poquito de texto. ¿Por qué? Porque los libros de colorear tienen una vida útil muy corta. Entonces, los documentos o materiales que tengan vida corta no se les asigna ISBN. Tampoco se le da a los juegos electrónicos, ni a los programas de cómputo, ni tampoco a lo que son almanaques, calendarios, ni catálogos de librerías. Los ISBN se le asignan con cada edición del libro. Pero vamos a explicar entonces, una edición de un libro o de un documento es la edición que es la identificación en sí del libro. Es la versión específica de un libro. Entonces, si yo voy a publicar un libro y lleva un ISBN, pero si el libro más adelante, el año entrante, lo vuelvo a publicar, pero le voy a ampliar el prólogo, o le voy a aumentar la cantidad de páginas, o le voy a agregar ilustraciones, ya eso es lo que se llama una edición mejorada. Por lo tanto, es una segunda edición. Y las segundas ediciones sí llevan ISBN. Las reimpresiones no llevan ISBN, pero ¿qué es una reimpresión? La reimpresión es cuando ustedes, como autores, publican un libro y tuvieron tanta buena suerte que los 500 libros que sacaron se les vendieron todos. Y tienen que volver a sacar otros 500 más. Fue tal el éxito que tuvieron que sacar 500 libros más. Eso es una reimpresión, porque no le hicieron ningún cambio al libro, ninguna clase de cambio. Entonces, la reimpresión se le tiene que poner el mismo ISBN que la edición en la que fue creado. Las obras que también llevan ISBN son lo que son las obras completas, o sea, una colección, en donde la obra completa en sí lleva el ISBN y la obra completa es cuando lleva, por ejemplo, el tomo 1 y tomo 2. Entonces, la obra completa en sí, como se vende como obra completa, lleva un ISBN, pero a la vez el tomo 1 lleva un ISBN, el tomo 2 lleva otro ISBN. ¿En dónde se imprime el ISBN? El ISBN se tiene que imprimir en la parte en el reverso de la contraportada del libro. ¿Okay? Y generalmente se imprime en una ficha catalográfica, que por ley estas fichas catalográficas también se le tienen que poner a todos los libros, porque en Costa Rica tenemos esa ley. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Contratan a un bibliotecólogo para que les haga la fichita, le entregan a ustedes el ISBN y el bibliotecólogo les hace la fichita y ya pueden mandar a producir el libro. ¿Cómo solicito el ISBN? El ISBN se solicita tenemos una página. Como está un poquito pequeña la imagen, es más fácil. Hay dos opciones: nos llaman por teléfono a la agencia ISBN o nos escriben a la dirección isbn@sinavi.go.cr y ahí le dan todas las indicaciones para entrar en la plataforma, porque ahora todo el proceso es electrónico y digital, no se hace en forma presencial, donde la compañera Susan les va a mandar la página donde tienen que ingresar, y en esa página ustedes se registran como autor o como editor, y a la vez, después de registrarse, van a poder solicitar el ISBN, y ahí les van a pedir varios datos. En esa plataforma les van a pedir varios datos del libro y los de ustedes. ¿Qué es lo único que ustedes tienen que tener a mano? O la cédula jurídica si son editores, o la cédula personal si son autores, para que puedan ingresarla, porque eso también se tiene que ingresar en un PDF en la copia de la cédula. ¿Qué ventajas tiene el ISBN? Yo siempre les menciono que el ISBN, como les dije, es como una cédula para uno. Y si es como una cédula, un libro es como un niño cuando nace. El niño cuando nace, si ustedes no lo registran, si nace en una zona rural y después de que nació no lo registraron porque nació tal vez en la casa, no nació en un hospital y no se registró, el niñito se llama Juancito y todo el mundo conoce a Juancito en el barrio, los papás, la familia y el barrio.
Pero cuando Juancito va a la escuela, si no lo registraron, no le sacaron la cédula, Juancito no tiene una identificación a nivel nacional. Lo mismo pasa con los libros. El ISBN para un libro es una identificación que lo va a conocer tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, si hay autores que quieren publicar el libro y no le ponen el ISBN, pues se está perdiendo de mucho, pues no se está dando a conocer a nivel internacional. Además, el obtener el ISBN va a ayudar a que se puedan sacar en la misma agencia reportes que ustedes como autores y editores pueden solicitar reportes y estadísticas de cuánto se imprime en el país, de cuáles son los temas que son más importantes en el país, porque el ISBN al inscribirse nos permite conocer qué temáticas es de las que más se escriben, en qué países, en qué provincias se escribe más, o también si son autores o son editores. Entonces es una forma también de sacar reportes. Y a la vez también el ISBN nos permite el intercambio bibliográfico, porque el ISBN nos permite en el medio bibliotecológico y en el medio de los lectores, el ISBN nos permite, como ya les había dicho, identificar específicamente un libro. Ustedes han visto que, por ejemplo, hay de Cocori varios libros, pero si yo quiero el que se publicó justamente en el 2022, yo lo puedo pedir por el número ISBN. Además de que, como les dije, el ISBN nos permite revelar cómo ha sido la producción nacional. Y también, lo más importante de tener el ISBN es que el ISBN es un mecanismo que para el comercio del libro facilita un montón de las cosas, porque facilita el inventario de las librerías, facilita el inventario de ustedes mismos en la venta de los libros, el inventario de los volúmenes o de los títulos que ustedes llevan publicados. Hay una ventaja que a mí me duele cuando a veces los autores no solicitan el ISBN, y es porque tal vez creen que el ISBN es muy costoso, es muy caro, pero en Costa Rica el ISBN es un servicio completamente gratuito. Lo único que tienen que contratar, nosotros no cobramos absolutamente nada y les damos, además del ISBN, les damos el código de barras. Cosa que en otros países, por ejemplo, tenemos que en Alemania cobran 70 euros por un ISBN, en Colombia cobran $20 por un ISBN, mientras que en Costa Rica es completamente gratuito. Entonces, ¿por qué no hacer el esfuerzo de sacar el ISBN para su libro? O sea, la cédula para sus hijos. Eso es lo importante, ¿verdad? Y lo único que tienen que pagar ustedes es a un bibliotecólogo, pues para que les haga la ficha, pero eso es aparte. En el sistema ISBN nosotros no cobramos absolutamente nada por asignar el número. Si hubiéramos tenido más tiempo, nosotros nos metemos a la página de ISBN, o si no, al final vamos a ver si ustedes lo van a requerir, o hacemos otra charla por aparte para explicarles cómo nos metemos a la página de ISBN y cómo se inscribe un número. Pero para efecto de la charla de ahora, vamos a dejar, lo importante era que ustedes conocieran qué era el valor de sacar el ISBN para ustedes como autores y editores. Pero ahora otra cosa que está muy relacionada con el ISBN, al menos aquí en Costa Rica, es el depósito legal. Porque nosotros, el Sistema Nacional de Bibliotecas se encarga de la Biblioteca Nacional y 63 bibliotecas públicas. Por lo tanto, nosotros, la unidad técnica que está y la agencia ISBN que están en el Sistema Nacional de Bibliotecas, velamos también por el depósito legal. El depósito legal es el instrumento por el cual las bibliotecas nacionales logran recuperar todas las publicaciones que se hacen en el país por autores costarricenses o en el extranjero, o de temas sobre Costa Rica, o de autores que están de fuera del país pero que son costarricenses. Y el depósito legal lo que permite es esa compilación de la colección para la preservación del patrimonio bibliográfico nacional. Pero no crean que el depósito legal fue un invento de nosotros, de la Biblioteca Nacional, para poder aumentar nuestras colecciones. Eso es un error que creen los autores, que los autores creen que nosotros pedimos los libros nada más para tener más libros en la Biblioteca Nacional. No. Desde 1537 en Francia se creó el primer depósito legal, y donde el rey de Francia, el rey Francisco I, promulgó una ordenanza en donde decía
que todo libro, antes de ser vendido, tenía que haber sido entregado a la biblioteca del castillo. ¿Ven? Como no son inventos nuestros. Entonces, desde Francia fue el primer ejemplo. En Gran Bretaña también, en 1610, se puso también en práctica un mecanismo de depósito legal, en donde también tenían que entregar a la biblioteca de Oxford, de la Universidad de Oxford, ejemplares gratuitos de cualquier publicación que saliera. Y en en el año 1624, el rey Fernando II, el emperador Fernando II de Alemania, también estableció que debían de enviarse ejemplares de cada libro publicado en Alemania, tenían que enviárselo a la biblioteca de su corte. También en Suecia, Dinamarca y Finlandia, desde 1661 y años posteriores, hicieron mecanismos para realizar el depósito legal. Pero volviendo a Francia, así que había una ley que dijera que tenían que entregar los libros a la corte. Resulta que viene Napoleón en 1810, iba y modificó la ley y cambió la ley, y en lugar de entregarse a la biblioteca, igual se entregaba a una biblioteca, pero del Ministerio de la Policía, porque ahí tenían otras intenciones, que eran las de más bien vigilar lo que se publicaba vigilar lo que se publicaba en el país. Pues ahí tenía otras intenciones el depósito legal, pero en fin, lograron recuperar muchas publicaciones. En Costa Rica fue también con la imprenta, en 1830, cuando llegó la imprenta a Costa Rica, que se inició también el depósito legal, porque se creó la oficina de canje y depósito legal. Entonces, con los primeros panfletos, los primeros libritos que salieron de la imprenta La Paz, estos libros ya se tenían que entregar a esa oficina de canjes, lo que luego llegó a ser parte de la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, nosotros tenemos tradición de depósito legal desde 1830. ¿Qué leyes nos rigen a nosotros para el depósito del depósito legal? La ley de imprenta, que lamentablemente es muy antigua porque es de 1902, y en donde dice que toda publicación impresa debe de enviarse por el director o el dueño, digamos, de la editorial en este caso, dentro de las 24 horas al puesto de la oficina de canjes, o sea, la Biblioteca Nacional. Por supuesto que eso no lo hacemos, porque no lo entregan a las 24 horas, duran mucho tiempo más. Y lamentablemente esa multa es solamente de 5 colones. Entonces nosotros por eso recurrimos a ustedes para que no se fijen en la multa, pero sino que se fijen en el beneficio de hacer el depósito legal. La otra ley que nosotros tenemos es la ley de derechos de autor y derechos conexos, que ahí esa ley no es solamente de libros, sino que más bien incluye lo que esta ley dice que toda persona física o jurídica debe de entregar cualquier publicación o por cualquier medio impreso, magnético, electrónico, electromagnético, etcétera, etcétera, en los 8 días siguientes a la Biblioteca Nacional. O sea que en la Biblioteca Nacional debería de haber depósito de ley de lo que son películas, discos, música, en fin, de toda producción que se haga. Y aquí la ley sí es más dura, porque si no hacen el depósito de ley, entonces se les castiga con el costo de la producción total. ¿Por qué es importante el depósito legal? Bueno, para el país es sumamente importante porque permite definitivamente construir el patrimonio bibliográfico nacional. También porque la Biblioteca Nacional se encarga de hacer la bibliografía nacional costarricense, y todas las bibliotecas nacionales de todos los países hacen la bibliografía nacional. Esto es una bibliografía de todo lo que se produce en el país en determinado año. Y también nos sirve porque se pueden generar estadísticas y realizar estudios bibliométricos de la producción en Costa Rica. Y para los escritores, ¿cuáles son los beneficios de ustedes? Bueno, lo más importante es que su obra va a ser parte del patrimonio bibliográfico nacional y se les va a garantizar la conservación de su obra. Además, en caso de plagio, el autor o autora puede venir donde nosotros y nosotros les hacemos constancia de que ustedes hicieron el depósito legal y que por ende son los primeros los creadores de esa obra. Y además, lo más importante es que se da a conocer a nivel nacional e internacional y a nivel nacional en el catálogo del CINAVI, porque los libros, al llegar al depósito legal, los libros se catalogan y forman parte del OPAC del CINAVI. Y lo más importante tal vez es también que al hacer ustedes el depósito legal, entregan los libros a la biblioteca
conocemos nosotros de esos libros y de ahí mismo nosotros podemos poder tomar opciones para comprar libros a las bibliotecas públicas, porque nosotros cada año les compramos libros a las 63 bibliotecas públicas. Si ustedes no hacen el depósito legal, nosotros no nos enteramos que su libro existe. Si ustedes hacen el depósito legal, nosotros contemplamos esa obra dentro de las compras. Y pues esa es la pequeña charla que nosotros tenemos. Queremos, les dejamos, por ejemplo, para consultas del depósito legal, pueden escribirnos a depositolegal@sinavi.go.cr, y si son consultas de la agencia ISBN es al correo isbn@sinavi.go.cr. Si alguien tuviera alguna pregunta. Aló. Bueno, Helga, es que quería hacerte varias consultas. La primera es si solamente las publicaciones se tienen que entregar en la Biblioteca Nacional, porque en teoría nos ha pasado que vamos a entregarlas a las universidades y uno hace un esfuerzo para imprimir esos libros. Y llega uno y le hacen así como, sí, y lo tiran. Entonces a uno le da mucha tristeza porque uno está haciendo todo el esfuerzo para pedir el libro, ¿verdad? Para entregarlo. Y después, bueno, si quieres te contesto eso. Okay. La ley dice que la ley de derechos de autor dice que tienen que entregar casi que son 3 ejemplares. Entonces son 3 a la Biblioteca Nacional, 1 a cada universidad estatal, 1 a la Biblioteca de la Asamblea, 1 a la Biblioteca del Archivo Nacional. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Porque velo por el patrimonio de la Biblioteca Nacional. A mí me interesa la Biblioteca Nacional. Y nosotros lo que hacemos es que cuando no nos han hecho el depósito, nosotros les mandamos recordatorios. Pero sí, nos han comentado de que a veces llegan a estas otras bibliotecas y no es... ellos no llevan ningún control de lo que es el depósito legal. Nosotros, como tenemos la agencia ISBN, nosotros lo que hacemos es que sacamos un reporte de que autores o editores sacaron ISBN, por ejemplo, en el semestre pasado, y empezamos a ver quiénes hicieron el depósito y quiénes no. Si no han hecho el depósito, nosotros les mandamos un correo haciéndoles el recordatorio. Pero sí, esas son todas las instituciones. Ahora, también les comento algo. La ley dice que nosotros somos 3, pero nos ha pasado casos en que hay un libro que cuesta más de 70,000 colones, que es un libro de fotografía, y nosotros somos muy conscientes de que es muy caro sacar un libro, cualquiera que sea. Pero si es un libro de 70,000 colones, nosotros negociamos y les aceptamos que nos entreguen solamente 1 a nosotros, para por lo menos tenerlos en el patrimonio bibliográfico. Ok, pero entonces, ¿qué hacemos con las otras? Porque vos estás hablando de un libro de 25,000 colones. Pero igual un libro de 7,000 colones es mucho esfuerzo para ustedes. Sacar 13 libros que cuesten 7,000 colones es mucho esfuerzo. Ahora hay una tesis, inclusive de bibliotecología, que yo les propuse que están justamente sobre el depósito legal y están haciendo un estudio para ver si se hace un planteamiento de una modificación a la ley en donde sean menos las instituciones a las que se le tienen que dar el depósito de ley. Pero eso, por supuesto, cuando se haga alguna modificación de este tipo, tendría que ser no solamente de parte de nosotros, sino de parte de ustedes, porque tenemos que ver qué es lo que ustedes como autores y editores también tienen que opinar al respecto. Entonces, de momento sí tenemos que hacerlo. De momento dice la ley que sí. Yo en lo personal, aunque me preocupo por hacer el seguimiento a los de la Biblioteca Nacional. La otra consulta es cómo se entrega en formato, digamos, porque hay ocasiones en que se hacen libros de papel, claro, lo llevas, y hay otros que son digitales. ¿Cómo se entrega el digital? Ok, en ese caso, los libros impresos, ya dijimos, son 3 ejemplares y se entregan en la misma oficina del SINAVI, en el primer piso. Los libros digitales, nosotros tenemos este correo que es depositolegal@sinavi.go.cr, en donde tienen que entregar los registros. Ahí en ese caso entregan solamente un registro, sea un ebook, sea un PDF, cualquier formato digital que lo puedan entregar, lo mandan por ahí. Tienen que, no se preocupen, nosotros no, es igual cuando nos entregan un libro, nosotros no le sacamos copia, nosotros los bibliotecólogos, eso va para una base de nosotros, y cuando ese libro se cataloga, el libro digital se cataloga, se pone en la ficha una leyenda que dice, este libro puede ser
visualizado, puede ser visto en las computadoras de la Biblioteca Nacional. Y en la Biblioteca Nacional hay 2 computadoras que tienen un usuario específico para que puedan ver esos libros si al caso algún usuario lo quiere revisar. Pero el libro no se puede ni mandar por correo, ni se puede descargar, ni se puede exportar por ninguna otra forma. Entonces, las personas que quieran hacer la entrega del depósito legal de libros electrónicos no tienen que tener ningún temor. Ok, porque, bueno, tengo otra pregunta, pero estoy aprovechando. ¿Qué dicha, no? Bueno, cuando es digital, obviamente se manda el texto, pero se adjunta la portada, ¿verdad? O separado. No, cuando es digital se manda todo el libro. De un solo... Sea un ebook o sea un libro, sí. Okay. Si es un audiolibro, un ebook o un PDF, se manda todo, no se manda solamente la portada. Estamos hablando del depósito legal, okay, ¿verdad? Ok. Y después, bueno, ahí estabas diciendo que con el ISBN ya el libro es como, ya tiene la cédula. Ya tiene cédula. Ok, ¿qué diferencia hay entre eso y registrarlo en el Registro Nacional? Porque tengo entendido que hay una oficina donde se registra. Entonces, nos ha pasado que nos preguntan, sí, nos ha preguntado, bueno, pero entonces hay que ir a registrar el libro para autores. Nosotros le decimos, no, si ya tiene la cédula, no lo ocupa. Le voy a pasar porque Susan maneja más esa parte. Sí. Sí, eso es algo que se confunde mucho, muy a menudo, porque creen que porque se asignó el ISBN le va a proteger la propiedad intelectual del libro. Y eso no es así. Para eso está el Departamento de Derechos Conexos de Autor del Registro Nacional. Ellos son los que protegen la propiedad intelectual de las obras. La asignación del ISBN nunca le va a proteger la propiedad intelectual. Para eso está el Registro Nacional. Tienen que llevar el libro allá y llenar unos formularios, pagar unos timbres, y ahí es donde le dan el cartoncito de la propiedad intelectual de su obra. Ok, pero entonces, ¿qué significa? Digamos, poniendo el ejemplo, yo tengo el libro, ok, ya tengo el ISBN, estoy feliz, todo el asunto. ¿Qué me puede suceder y por qué tengo que llevarlo? Necesariamente tengo que ir al registro. Tiene que, sí, porque en caso de que se lo vayan a plagiar, que ha sucedido ya en algunas ocasiones, entonces es una manera de demostrar que usted es el autor de esa obra. Ok, pero con el ISBN también. El ISBN identifica el título de la publicación, es básicamente para la comercialización de la obra en el mercado, para que usted lo pueda comercializar y vender, pero nunca le va a proteger la propiedad intelectual del libro, nunca. Para eso está el Departamento de Derechos Conexos de Autor del Registro Nacional. Tienen que llevarlo al Registro Nacional y proteger la propiedad intelectual de su obra. Ok, entonces sí es recomendable todos los libros llevarlos. Es un requisito indispensable que lo lleven. Cada uno. Por cada libro que publican, que lo lleven al Registro Nacional. Bueno, tenemos que hacer una charla de eso. Sí, inclusive ellos tienen varias categorías o diferentes categorías. Si lo llevan sin ISBN, ellos se lo protegen como obra inédita. Y si lo tiene con ISBN, se lo inscriben en obra publicada ya con ISBN y le van a pedir el acuse de recibo de la entrega de los libros de todas esas instituciones que establece la ley. Ellos son los que le piden el acuse de recibo. Ok. Bueno, gracias. El señor tenía una pregunta. No es obligatorio, aunque es conveniente para la obra. Nosotros nuestro cobra aproximadamente en hacerle la ficha. Ok, nosotros, inclusive cuando nos solicitan el ISBN por primera vez, se les manda una lista de bibliotecólogos. Ya cuando ustedes tienen, o pueden usar un bibliotecólogo conocido que esté colegiado, y asegúrense que esté actualizado también, ¿verdad? Entonces, el bibliotecólogo, usted les da el ISBN y la persona les puede hacer la ficha se hace en cuestión de 2 horas, poniéndole mucho tiempo. Ya después cada uno tendrá, en las editoriales tal vez se durarán más, puesto que son más cantidad de libros, pero si es para un libro, 2 libros, usted le pide a un colega que en la mañana y en la tarde le tiene las fichas. Otra cosa que nosotros pedimos es que por favor soliciten el ISBN cuando ya están seguros de que van a publicar el libro, porque nos pasa muchas veces de que solicitan el ISBN
y no han publicado el libro porque no tuvieron la platita, o si es una institución no salió el recurso, y entonces el ISBN se va perdiendo. Y como les dije, para ustedes es gratuito, pero para nosotros el Estado tenemos que pagar ese ISBN que ustedes no utilizaron. Entonces, si no lo utilizaron en un año, nosotros tendríamos que anularlo. Entonces, por eso se les pide que por favor soliciten el ISBN en el momento en que ya estén listos para publicar. Sí, dime. Es un ISBN. Si usted el mismo título lo publica en una editorial y quiere sacarlo en otra editorial, tiene que sacar otro ISBN, porque se acuerdan los numeritos, entonces ahí también va a cambiar. Después del país, el número de la editorial va a cambiar. Y ustedes en lo que son los reconocimientos o la información que ponen en la contraportada, no importa, pueden poner una edición en el 2022 se hizo en la editorial tal, y la edición también primera del 2023 se hizo en esta otra editorial. En los créditos se puede poner eso, porque el mismo título lo puede publicar en otra editorial, pero tienen ISBN diferentes. Igual si publican en Amazon, aunque publiquen en Amazon, les sale mejor llevar el ISBN de Costa Rica, y también Amazon le saca un ISBN y salen con los dos, pero qué más prestigio que aunque sea en Amazon, sacar el ISBN del país. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos entonces la atención que se prestaron con nosotros. Y muchas gracias a nuestra compañera intérprete.